¿Sí? La pregunta sobre la convivencia, ¿no? Que aquí aprendemos que la cooperatividad es una cosa que es pasada, tenemos que aprender la conciencia grupal y sentirnos uno con todos los seres humanos. Esto está muy bien. Luego viene la dualidad, que es la polaridad de hombre y mujer. Entonces otra vez estás en la separatividad, o sea, estás en una cosa que hay dos, ¿no? Y ahí se abrió un problema y he leído un libro varias veces sobre los temas familiares y lo comprendo, ¿no? Y hay una frase que dice lo de la adaptabilidad. Y entonces este punto es quizás interesante para ver hasta qué punto una adaptabilidad es bien o es solamente ceder o es decisión en un punto de vista de la cosa. Verdad que la convivencia social es lo más difícil de realizar, hasta el punto de que si no hay una convivencia interna muy espectacular, muy grande, es imposible penetrar en las ramas. Después se nos habla de la adaptabilidad, pero la adaptabilidad no es transigencia. Se habla de adaptarse a los ambientes, a las situaciones, incluso a las personas, pero esto no significa estar de acuerdo con las situaciones, con las personas o con los ambientes, sino simplemente darse cuenta de que hay que poner lo que esotéricamente se llama la responsabilidad mística, porque un poder sin responsabilidad no sirve para nada. Entonces la convivencia social es adaptabilidad, y se nos cita el caso del agua, que sin dejar de pertenecer al elemento agua se adapta sin resistencia alguna a todas las vasijas. El hombre debiera ser en cierta manera como el agua, lo cual no sucede desdichadamente, y adaptarse a todo cuanto se le presenta, adaptarse al karma con todo lo que el término karma implica, adaptarse a la vida espiritual con todo lo que la vida espiritual significa, adaptarse a la vida de la sociedad, a la vida de la familia, a la vida de los ambientes, de los grupos, de todas las situaciones. Y esto implica un gran esfuerzo, no simplemente de la razón, un gran esfuerzo de la intuición, un gran esfuerzo interno, una expresividad espiritual de tal naturaleza que todos los ambientes aparezcan en el mismo nivel. Has hablado, creo yo, por ejemplo, de la adaptabilidad en el matrimonio. Todo depende del grado de adaptabilidad de cada uno al otro y al ambiente social que les rodea. En primer lugar, la persona que vale más espiritualmente es la que tiende siempre a situarse en el nivel de objetividad adaptable, o adaptable a objetividad, como se quiera explicar este fenómeno de adaptación. En todo caso, debe situarse en un ambiente en el cual, si el ambiente es 0, debe ponerse a 0. Si el ambiente es 4, se pondrá a 4. Ahí no se le llama estabilidad magnética, es muy difícil de conseguir, y son una de las pruebas que se asignan en las ramas de la jerarquía, hasta el punto de que se llega el momento en la vida del ser, en la vida, de la influencia, digamos, de la jerarquía sobre los seres, en que se tiene una constancia, se tiene una experiencia mística sobre la adaptabilidad como hasta aquí no ha sido conocida. Es decir, que nosotros conocemos un ambiente social, el que nos rodea. Nuestro ambiente, en tanto estamos juntos, estamos muy adaptados todos, porque lo que estamos haciendo es adaptarnos, tratando de utilizar la atención para adaptarnos. Pero ¿qué sucedería si estuviésemos juntos un año seguido? ¿Resistiría nuestra adaptabilidad todo el entrejuego de fuerzas y energías? ¿Verdad que es muy difícil? Estamos una semana juntos, unos cuantos, ya estamos buscando diferencias, pues si esto, si el otro, y porque siempre estamos en un nivel, el que nos es propio, y no queremos descender de este nivel.
suponiendo que estemos por encima de los demás, porque ascender a veces nos es imposible debido a las propias características o situaciones espirituales de nuestra vida. Pero una de las pruebas asrámicas es adaptabilidad. Tienes que convertirte en algo tan fluido, tan adaptable, que la sociedad en su conjunto te parezca parte de ti mismo y que tú constituyes parte de los demás, y por lo tanto la lucha deja de ser. Hay una tremenda inofensividad en la persona adaptable, que no es un esfuerzo a disciplina de adaptación, porque en tanto hay disciplina no puede haber adaptabilidad. Habrá una rigidez, la rigidez que es la que está enseñoreándose de la disciplina o del ser que utiliza la disciplina. Creo que se puede decir mucho acerca de la adaptabilidad, pero como he dicho, creo que hay suficientes notas de interés para que cada cual se forje una idea esotérica. Salvo decirte algo muy interesante, y es que los maestros deben adaptarse a las situaciones mundiales para comprenderlas. Ha habido cuenta que están en un nivel superior, y los maestros deben adaptarse a los demás maestros por razones de rayo. Implica que cada rayo es distinto, por lo tanto las situaciones engendradas por una energía de rayo en un momento determinado puede parecer muy distinta de otras situaciones de rayo en momentos determinados. Y sin embargo los maestros que están trabajando dentro de estos rayos están adaptados completamente los unos a los otros, trabajando por la ley común. Cada uno de los rayos tiene una significación esotérica tremenda y tiene un campo de fuerzas magnéticas, electromagnéticas, radioactivas, dinámicas, influyentes a grado sumo. Y claro, como ya hemos hablado de los grupos egoicos, no hay ningún grupo egoico que luche entre sí por razones de rayo, por razones de subrayo. Esto solamente queda para nosotros que estamos luchando en la vida física, en la vida kármica, podríamos decir. Para mí esto es lo que se puede decir. Claro que se puede hacer un libro sobre la adaptabilidad, empezando ya por la ley de afinidad química, porque como decía Ramón ayer, los átomos que se están juntando por afinidad, una afinidad química, pero esta afinidad química forma parte del segundo rayo, forma parte del amor del logos. Me parece que no sé si te he contestado hasta todo, pero hay mucho que decir sobre esta cuestión. Podéis decir, por ejemplo, cuáles son las bases místicas de la adaptabilidad, y para contrarrestar la tendencia que tiene el hombre de luchar constantemente contra todo cuanto le rodea, para afirmar simplemente su personalidad. Podríamos decir que la base de la adaptabilidad es el completo silencio, el silencio de la mente, el silencio del plexo solar, el silencio de todas las características humanas. Es tan difícil la liberación, porque la liberación es el silencio absoluto. Cuando nada queda por registrar dentro de la conciencia, cuando la conciencia queda reducido ya no a un término descriptivo del tiempo, sino a la inmensa amplitud del espacio, cuando el círculo infrancreable de la conciencia, el círculo no se pasa, ha sido trascendido, quizá en lontananza se percibe otro círculo, no se pasa, pero cada vez es más fluido, menos denso, más adaptable, por decirlo así. Fijaos lo que sucede con la vida de los lobos, inmersos dentro de una congregación social de dioses, cada cual con su propio universo, en contacto con otros universos. Y habría que hablar también de las jerarquías o las grandes fraternidades blancas, en este caso, que están trabajando, operando dentro de los universos de los lobos. Una jerarquía similar a la nuestra, pero un grado superlativo. ¿Qué sucedería, por ejemplo, con la gran logia blanca de la estrella Betelgeuse, dentro de cuya constelación caen millones de soles? O de Aldebarán, por ejemplo, la estrella mística de la Osa Mayor.
la principal, la estrella polar mismo, que pasa muy por delante de nuestro Sol y que constituye hasta este momento el punto de atracción magnética de la Tierra. Kármicamente hablando, hay un logos que tiene cierta simpatía de rayo con el rayo del logos planetario. Lo mismo podemos decir con el universo, tiene una cierta relación, porque el eje místico del universo, que atraviesa el cuarto subplano, el plano búdico, está entrando en las constelaciones de la constelación de las Pléyades, la cual está inmersa desde la constelación de Tauro. Fijaos bien si se puede deducir consecuencias aquí de adaptabilidad. Estamos dando vueltas planetariamente alrededor de la estrella polar. Antaño estábamos dando vueltas alrededor de la estrella Sirio, porque existen las constelaciones que hacen oscilar estas estrellas. Existen también los karmas de los logos planetarios, los rayos de los logos planetarios, y tenemos también que nuestro sistema solar está oscilando en su entero con todo su contenido alrededor de un eje misterioso que está enfilando la estrella Alcione. Y naturalmente por eso han deducido las vinculaciones cósmicas de la Tierra con los señores de la llama y por ejemplo el logo solar con las Pléyades y con la Osa Mayor. Y esas son cosas que forman parte también de la, podríamos decir, adaptabilidad de los dioses. Y aquí ya podríamos también ya meternos en más honduras. ¿Por qué tenemos nosotros que pertenecer a un grupo de universos, a un sistema cósmico donde hay 7 universos? Y pensar que estos 7 universos están tratando constantemente de adaptarse. Porque habrá universos de 7º orden y el nuestro es de 4º orden. Habrá de 5º orden, de 6º orden, para que esté toda la armonía completa. Y lo mismo sucederá con los hombres celestiales de un esquema terrestre, que serán de 1º, 2º, 3º, 4º orden de acuerdo con su evolución. Y eso también tiene que tenerse en cuenta cuando estamos hablando de adaptabilidad. Un logos sagrado, por ejemplo, de Venus, será más adaptable al logos solar que al logos de la Tierra, que está en su cuarta iniciación cósmica solamente. Y ahora estamos pendientes precisamente de esta gran crisis que precede a la iniciación cósmica del logos planetario, que la recibirá a través del cuerpo místico de Sanat Kumara. No sé si nos dice gran cosa esto, porque o podemos decir si es práctico o no es práctico hablar de estas cosas tan elevadas cuando todavía nos sentimos inadaptados a las situaciones y a las personas y a todos cuantos nos rodean. Claro, también hablamos de las ramas y naturalmente habría que hablar también de la adaptabilidad entre los distintos ramas, de la adaptabilidad entre los distintos miembros de una misma rama, con lo que significa si damos cuenta de que una rama tiene 7 esferas concéntricas también, como la esfera de Shambhala, como los planos del universo, y que en cada una de estas esferas de las ramas hay personas con distinto tipo de vibración. Se exige la entrada dentro de la primera esfera, que exista una gran participación social con los demás antes de ingresar. Se ingresa en un plano, la persona ni se entera, porque hasta que no esté en la tercera esfera no se da cuenta de que está en una rama. Pero estás en la zona de atracción magnética periférica de las ramas, donde se prepara todos, porque todo está vivificado por la sustancia mental del maestro, que vayan cundiendo las energías del amor fraternal entre aquellas personas para hacerlos adaptables. Y cuando hay suficiente gente adaptable dentro de una esfera, las personas que han demostrado más adaptación pasan a la segunda esfera, donde tendrán que principiar otra vez el proceso de adaptación, adaptarse a la segunda esfera, a los entes de la segunda esfera, a los acontecimientos sociales de la segunda esfera, para pasar a la tercera, en donde un maestro te admite de oficio, utilizando un término jurídico, dentro del centro místico de las ramas, con plena conciencia, cuando te pregunta si quieres ser de los nuestros. Existe ya
una expresión de adaptabilidad más principal o más interesante que las dos anteriores. Y luego tiene que pasarse al centro místico de las ramas, donde está la cuarta esfera, que es donde deben participar todos los miembros que están allí, de lo superior del maestro y de lo inferior que surge de las capas periféricas. Y todo es un trabajo de adaptación. La adaptación del primer rayo al séptimo, del segundo al sexto, del tercero al quinto, siempre queda condicionado por el cuarto, que es la esfera que unifica todas las tendencias, todas las reglas, todos los procesos históricos y psicológicos o místicos, ya no de la humanidad, sino del propio Dios, del propio Logos. Esta participación mística de todo este proceso. Claro, y venimos aquí a hablar de adaptación, como si fuese algo al cual no podemos acceder. De hecho, aquí estamos adaptándonos constantemente. Después surgimos de aquí, quizá con una carga de energía espiritual renovada, y nos adaptamos más profundamente todavía a los demás. Así vamos escalando paso a paso los escalones del sendero místico que lleva al discipulado consciente. Y después podemos hablar de unas ramas como de algo real, no de algo mítico, del cual hemos oído hablar, sino se trata de una experiencia de relación con iniciados que pertenecen a la gran fraternidad, el contacto con un maestro, donde nuestro grado de adaptabilidad tiene que ser mejor, incluso que el del propio maestro, porque el maestro no tiene esfuerzo de adaptación a sus criaturas, a los miembros de sus ramas, pero lo que está cerca del maestro tiene constantemente que esforzarse por llegar a su altura. Es aquella persona que constantemente se está preguntando si la cosa la hace bien o la hace mal, porque siente dentro aquel impulso que tiene que elevarlo constantemente. Y así todo cuanto se haga en la vida en este orden de cosas tiene la importancia de la adaptación. Y en cierta manera, hablando del agua no en un sentido astral, sino en un sentido alegórico, podemos decir que es el líquido que más se asemeja a lo que técnicamente o psicológicamente podemos llamar adaptabilidad, porque se adapta a todas las vasijas, se adapta por doquier, sigue el cauce del río, no se escapa. Si se escapa será porque han surgido elementos que le obligan a adaptarse a otras situaciones. Incluso hay algo magnífico en un gran temporal, un gran huracán, si examinamos el agua desde el aspecto místico de la adaptación. En fin, creo que... A mí de todas maneras me ha sugerido la palabra adaptabilidad una nueva extensión de lo que ya se ha dicho aquí varias veces, hemos comentado como época de crecimiento, además el tibetano también lo menciona, en el cual compara la humanidad como un todo, como un niño, ¿no? Un niño que en el momento de nacer pues no es consciente de nada. La humanidad también, sus abuelos supongo que tampoco eran conscientes de nada y obraban con un instinto primitivo a las reacciones externas. A medida que va creciendo, este niño pues se vuelve egocéntrico, todo lo quiere para él. Y la humanidad también, supongo que esta debe ser la etapa en la cual nos encontramos, y necesitamos de alguna manera pues este apoyo externo, pero del cual nosotros somos siempre el motor central, o queremos serlo, ¿no? Entonces, en la siguiente etapa ya se va compartiendo, quizás a través del matrimonio, se va compartiendo posiblemente con una mitad, más luego la familia que viene, todos estos derechos, posesiones, etc., ¿no? Y yo supongo que también el grupo trata de alguna manera de adaptarse a esta, quizás lo bueno de esta palabra, porque además tibetano lo enfocaba, o hasta ahora siempre se ha enfocado como un peldaño más dentro de esta evolución, ¿no? Que es una etapa en la cual el trato grupal, la evolución, debía concienciar a la gente hasta despertar que la conciencia estaba precisamente en este contacto grupal, en este compartir unos mismos ideales, unos mismos pensamientos,
y tratar de esta adaptabilidad, ¿no? Pero eso muy bien. De todas maneras, veo que en el siguiente peldaño que trata el maestro tibetano dice que en primer lugar se ha de despertar la conciencia grupal y después la unión de los grupos, es decir, de un grupo con otro grupo, que si bien podríamos llamar el carisma, el egregor, no son iguales, pero de todas maneras esta adaptabilidad romperá esquemas, romperá lo que llaman los Rosacruces este acristalamiento, y será posible que estos dos grupos, o X, los que sean, se adapten, porque de todas maneras reconocerán en el medio de que hay una meta común, ¿no? Entonces es donde aquí quizás cobra mayor extensión, mayor amplitud esta palabra de adaptabilidad, en cuanto que uno se creía, pues, no sé, el centro dentro de un grupo en el cual, pues, todo el grupo era una esfera que compartía unos ideales comunes, ¿no? Entonces esta esfera hay que romperla para ver que más grupos comparten estos mismos ideales, si bien los caminos y las presentaciones son diferentes. Entonces, claro, esta adaptabilidad se puede también extrapolar en la humanidad, es decir, si estas ideas, estas religiones que comportan estas esferas de cada nación, de cada región, etc., cuando se vea el efecto que subyace, el espíritu que subyace en cada una de estas esferas, si se rompiera este acristalamiento, esta adaptabilidad reinaría para todos y se vería la paz, o sea, se vería, evidentemente, pasaríamos de lo que decía ella, de la forma al espíritu. Es decir, esta progresión está aún muy lejana. ¿Cómo la ves? Bueno, la lejanía, la cercanía depende del ser humano siempre. Ya no hablemos de grado de adaptación, sino la intención de adaptarse. Hay personas que no quieren adaptarse, están tan cristalizados, utilizando tu propio término, que no quieren surgir de su cristalizamiento, porque encuentran que dentro se encuentran seguros. Es la conocida Torre de Marfil, egoico, donde cada cual es el rey de su propio imperio, y es muy difícil traspasar las barreras que limitan esta Torre de Marfil, que en el fondo es un castillo de naipes, porque no tiene consistencia, no tiene base espiritual, y por lo tanto el tiempo tiene que desplomarlo, como tantas obras ha desplomado a través del tiempo. Han desaparecido razas, civilizaciones, culturas, absorbido por la vorágine de los siglos, y luego cae todo con estrépito de ruinas. Pero el hombre es vivo constantemente, debe afirmar todo el sistema de adaptabilidad en la conciencia espiritual, no en una conciencia, por ejemplo, de seguridad, porque una persona se adapta a otra por seguridad, para evitar que aquella persona la moleste, o para evitar que aquella persona pueda causar algún perjuicio, ¿verdad? Fijaos bien que la base de la adaptabilidad es muy, muy dinámica y arranca de la propia vida espiritual, no de la vida personal, del castillo de naipes o de esta torre de marfil que hemos ido construyendo a través del tiempo, y ha creado este monolito que llamamos el yo de cada cual. Cada cual es yo, es su yo, sin darse cuenta que el yo que ha formado es la reunión de los elementos que también se hablaba ayer, elementos elementarios, digamos, en un sentido que desciende de la escala de los valores evolutivos, esa escala involutiva que ha formado este yo, porque el yo se afirma a través de la afirmación de cada uno de sus tres vehículos. Una vez los tiene bien afirmados y él crece con la afirmación de los vehículos y la conciencia de cada vehículo corresponde en su medida, se da cuenta la persona de que no tiene contacto con el exterior, no tiene ficticio digamos, el contacto con el exterior. En este caso no se puede hablar de adaptación, sino de una lucha tremenda por subsistir dentro de la torre de marfil, porque la vida interna de la cual se sustenta va subiendo. Es como la planta que busca el sol, o es como el loto que está dentro. La flor en un principio está
en la semilla, en el barro de cualquier lago cenagoso. Y va absorbiendo, y esta semilla enterrada en el fango va subiendo hasta que llega a la superficie. Y entonces ha tenido que adaptarse al barro, al agua cenagosa, al agua más clara de la superficie, y luego a la superficie y finalmente al sol. Y entonces, cuando se ha adaptado al sol, que es cuando el ser se adapta a la vida interna, entonces surge la flor del loto. La condición del loto como ejemplo es esto, que es la adaptación a todos los medios sin cristalizarse. Desde que ha nacido o ha empezado a generar semilla, ha habido un momento dinámico y constante, que no se ha paralizado. En tanto que el hombre, una vez ha creado su arquitectura, toda esta esfera de contactos cerrado, y ha dejado de crecer espiritualmente. ¿Qué sucede entonces? Sucede que la vida interna quiere surgir. Y está presionando, y la presión de la vida interna contra las paredes de nuestra torre de marfil crea dolor. Y por eso siempre he dicho que el dolor es resistencia. La resistencia del hombre a la vida crea dolor. La resistencia a la vida nace siempre de estar encerrado dentro de una esfera cerrada, donde no hay más contactos que los propios, con un reducido ambiente limitadísimo de personas afines que participan del mismo poder egoístico de la torre de marfil. Y luego hablabas del matrimonio. ¿Pero qué sucede? Cuando el matrimonio hay dos personas que se quieren y están en una sintonía vibratoria parecida en el sentido de que la persona que tenga la vibración más elevada desciende y se coloca en aquella situación. Pero ¿qué sucede cuando vienen los hijos? Cuando participa el aspecto hijo ya en todo este aspecto, digamos, dinámico de la vida matrimonial, pues estableces enseguida la lucha de generaciones, porque los padres han vivido en una época y los hijos en otra. Y entonces los padres tendrán que ser muy adaptables, en tanto están creciendo sus hijos en ciertas situaciones que ellos no han vivido. Entonces, si están dentro cada cual en su torre de marfil, tendrán la triste idea de querer que todos los hijos se comuniquen con aquella esfera cerrada o con aquella torre de marfil, nacido de prejuicios anteriores. Es la lucha de las generaciones, es una lucha tremenda. ¿Cómo podemos comprender nosotros esta música infausta, esa música moderna que es un ruido insano, cuando nosotros hemos estado educados en un ambiente de armonía? Podemos comprender, sí comprendemos, pero no participamos. Yo puedo comprender que a un joven le guste la música estruendosa, pero no participo de la música. Sin embargo, comprendo. Y en la base de esa comprensión debe haber una adaptación. Pero los hijos sucede que todavía no han tenido la experiencia necesaria y están creciendo desde un principio, porque está la base de la sociedad, dentro de sus respectivas torres de marfil, con todo cuanto se alimenta del ambiente circundante, de la era moderna, con todo cuanto nosotros criticamos porque sabemos de corazón que es inadaptable en una sociedad justa que está buscando valores artísticos o valores sociales mejores que lo que conocemos. Si alguna vez hablo de que hay deformación en el arte, pues que siento arte internamente. Si veo que la música es un ruido y no es música, es porque siento internamente la música. Yo puedo decir, esta música es negativa y te va a hacer daño, porque te está destrozando el plexo solar, porque estás retrocediendo la época lemur. Y le estoy solicitando, pidiendo que no se adapte a esta música, porque eso sí que es una adaptación falsa, que viene producida por todo cuanto de infausto sobre música o sobre arte se realizaron en épocas pasadas y ahora convergen aquí precisamente por lo que decía ayer el amigo Ramón, por el imperio séptimo rayo, que vivifica todo, lo bueno y lo malo,
Y aquí hay las tendencias buenas y las malas luchando. ¿Cómo vamos a adaptar la situación cristiana? Con una posición, o una decisión, o un acontecimiento que es típicamente acuariano. No se puede adaptar, se puede comprender y después pasar adelante. ¿O es que hay una transigencia entre el espacio y el tiempo? El tiempo siempre está reaccionando dentro del espacio. Y el espacio, que es una entidad ética, carece de reacción y sin embargo participa de todas las reacciones temporales. De aquí hay un tema de meditación para los esotéricos. Tienen que llegar a comprender que cuando hablo del silencio, hablo del espacio. Y cuando hablo de la torre de marfil, me refiero al tiempo. Y siempre estamos en ambas vertientes, el tiempo y espacio. Y cuanto más espacio tenemos dentro de la mente, menos tiempo tenemos en la mente. Menos subterfugios, menos astucias mentales, menos conclusiones, menos afirmaciones de la personalidad, menos nada, menos todo. Y esto yo creo que nos estamos entrenando en grupo para llegar a una situación de esta categoría iniciática, podríamos decir. Y si no lo hacemos así, sufriremos mucho. Si queremos de veras introducirnos en el sendero espiritual, sendero con mayúscula. No es un sendero perdido en el bosque, no es tampoco un atajo, es un sendero que nace del corazón. Es la tela de la araña sobre la cual la araña se transporta. Nosotros estamos creando también una especie de hilo que nos conecta con la divinidad, lo cual exige un sacrificio constante de adaptación, sin reacción. Se puede adaptar uno con la reacción, es decir, con el esfuerzo. Pero si hay una comprensión serena, si hay una atención hacia los acontecimientos, si somos capaces de comprender a los amigos, a los hermanos, a los seres queridos, en virtud de esta comprensión vamos siendo adaptables. La recompensa no está en el tiempo, está en el espacio. En el espacio multidimensional de la conciencia divina. Y todo cuanto hagamos para esto, volviendo como hace el pez que se muerde la cola, volviendo al principio de lo que he dicho, lo más interesante para llegar a toda la adaptación es cultivar el silencio. Y no voy a dar ninguna técnica de silencio, porque si os gusta el silencio llegaréis sin esfuerzo. Si creéis que es una técnica que hay que llegar al silencio partiendo de la objetividad del pensamiento, entonces empezaréis a luchar y me haréis responsable a mí de vuestra lucha o de vuestra resistencia, lo cual sería falso. Porque nunca he dado ningún sistema de pensamiento, nunca he dado ningún ejercicio. Siempre he dicho, estad atentos simplemente, porque la atención lleva como consecuencia, cuando llega a un grado superlativa, al silencio completo de la mente. Está la adaptación de este silencio, que la persona ya no tiene por qué luchar contra alguien o contra algo. Está por encima de la lucha. Y si algo aprendemos en estas pequeñas reuniones que son para vosotros y para mí, de contactos rámicos, llegará un momento en que os sentiréis dentro de una rama y en contacto con un maestro. Y todo habrá venido por obra y gracia de vuestra adaptación, no por vuestro esfuerzo físico, emocional o mental, sino por este sentido de comprensión que exige cualquier situación, cualquier persona, para que podamos adaptarnos a los acontecimientos o a la persona. Y a partir de aquí, pues todo cuanto podemos hablar acerca de la gran fraternidad blanca, de la jerarquía de los maestros, es simplemente tratar de adaptarnos a estas situaciones. Tampoco podemos decir cómo obraría el maestro aquí y quedarnos inermes, estáticos dentro de un movimiento constante, como es el gran movimiento de la vida. Y sin embargo, al adaptarnos por esta atención suprema que vamos conquistando al eterno movimiento de la vida,
nos damos cuenta que entramos en el reposo absoluto. Esta es la gran paradoja del esoterismo. Cuanto mayor es el movimiento que imprimamos a nuestra mente, más silencio hay en la mente. Lo que pasa es que no damos movimiento a la mente, sino que nos sentimos impulsados por un pequeño movimiento externo que nos ha convertido de una u otra manera en estas torres de marfil a las cuales hago referencia. Y todo esto, si bien lo analizáis, lo hemos dicho tantas veces que parece redundancia, o que tengamos un afán, por ejemplo, de repetir los conceptos para grabarlos en la mente. Desdichado aquel que tiene que sentir su mente grabada por el fuego de las circunstancias o de los acontecimientos. La verdad penetra o se descubre dentro por la adaptación constante, por la comprensión de los demás. Y esa es la primera regla que aprendí en el asrama y trato de practicarla. No siempre con éxito, pero es la ley y no hay más ley que esta. Le agradezco a la amiga Rodel que ha dicho, empezado esto con la adaptación, porque es un tema que pocas veces lo hemos sacado en profundidad. Hemos hablado de la expectación serena. Pues bien, añadid a la expectación serena la adaptación. No se puede estar serenamente expectante si no estamos dinámicamente adaptados. No podemos estar adaptados ni ser adaptables si nuestra mente está todavía presa en el concepto acerca de lo que es la propia adaptación y cómo realizarla. Tiene que venir como surge el sol por la mañana o como la planta perfuma a su alrededor, sin esfuerzo, por el solo hecho de vivir constantemente adaptado a situaciones. A partir de aquí irán recorriéndose rápidamente las etapas del discipulado, porque no discutáis el hecho, porque es verdad, de que estáis siendo observados, que muchos de vosotros estáis observados por un maestro o por alguien enviado por el maestro, que algunos de nosotros estamos ya dentro de la esfera de aceptación y que estamos tratando de llegar al corazón del maestro y pasar de aquí a la iniciación. La tercera iniciación para mí es la más importante. Y luego seguir ascendiendo siempre por la ruta de la adaptabilidad y por la ruta de la comprensión, que son los términos equivalentes de la serena expectación. Por poco que lo analicéis, sin esforzaros mucho en analizar el problema, os dais cuenta de que son términos equivalentes. ¿Puedo decir algo más en el aspecto este de la adaptabilidad? Creo que para empezar a ser adaptable hay primero, para ser verdaderamente adaptable, verdaderamente hay que ser primero impersonal, porque mientras en nosotros existan deseos, apetencias de lo que sea, chocarán estas apetencias y deseos con las apetencias y deseos de los demás. Entonces nunca podremos decir que somos adaptables solamente por el propósito de serlo, porque en nosotros van muchas, podríamos decir, muchas cortezas, muchas cosas que llevan dentro. Hacemos un propósito de ser adaptables, pero aquella persona tiene en su hacer, en su mover, en su actuar, pues también sus pasiones íntimas, sus cosas que resultan de una especie, digamos, magnética hacia el otro círculo que forma las nuestras, y entonces es cuando se choca. Por lo tanto, para ser adaptable, para poder decir que se es adaptable, hay que ser impersonal primero. O sea, no existiría en nosotros el mundo de los deseos, de poder, de lo que sea. En fin, no hablo nada de nada en particular, pero en fin, entonces es imposible ser adaptable. Lo que debemos empezar siempre como dice el tibetano, hemos de empezar a ser adaptables como si lo fuéramos,
y tarde o temprano llegaríamos a serlo, en una vida o en otra. Pero en fin, el caso es que hay que tener presente esto: si no somos nosotros impersonales, no seremos nunca adaptables, porque ya digo, llevamos una carga emocional dentro que choca con la carga emocional de los demás. Aunque aparentemente digamos, no, yo primero acepto lo que los otros hagan, en fin, pero hay algo en nuestro interior que no lo acepta porque está en lucha con lo que llevamos dentro, y esto provoca una especie de descarga magnética que va influenciando el ambiente. No, solamente quería decir esto, que hay que tenerlo presente. Respecto a lo que dices, pero digamos, el educador, su misión no es aceptar todo lo que... Entonces aquí hay algo que no está claro del todo. A ver, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, que, o sea, como profesora de arte, digamos, pues me vienen con un mamarracho. Entonces, pues a ver, yo puedo comprender que esta persona está en una vibración que está haciendo esto, pues está rodeada de esta música excelente y tal y cual. Pero yo no me puedo adaptar a eso. Tengo que tratar de hacer ver a esta persona aquello. Entonces, claro, en los ojos de otra persona podría ser que yo tengo prejuicios. O sea, mi prejuicio es que aquello es una mala persona. Entonces, ¿cómo se puede entender eso? ¿Qué preguntas a ella o a mí? Bueno, es igual porque esto entra en el hacer diario. Digamos, el transigir no es lo mismo que adaptarse, porque transigir con una obra mal hecha cuando uno tiene una responsabilidad no puede ser, aunque puede ser actuar de una manera que, al querer ser adaptable, podemos decir aquellas mismas cosas de una manera distinta a como las diría una persona que no es impersonal. Puede decirse de una forma en que pueda enseñar y puede ser lo menos molestoso posible para aquella persona que puede tener que aprender. Pero de todas maneras, y como que es la carga emocional tuya la que puede hacer daño o no, como tú lo dices más bien con amor, con lástima, con lo que sea para enseñarle, esto no tiene necesidad de decir que tú tienes que transigir con una obra mal hecha. Esto no es lo mismo que la convivencia, no es lo mismo, porque un profesor tiene que enseñar, lo que también hay muchas maneras de enseñar. También en esto también es un arte preciosísimo de enseñar. Es algo que se pueden decir las mismas cosas, pensarlo mucho primero, pensar antes qué palabra podríamos decir que tenga la carga necesaria para hacerle sentir y pensar aquello que le es necesario. En fin, todo es un sacrificio y una promesa también para después. Hay otra situación, por ejemplo, al hablar de situaciones extremas, cuando un profesor de arte que siente el arte se le presenta un alumno que no está preparado para el arte, debe reconocerlo, es una forma de adaptación a una situación, y entonces debe decir: no sirves, lo siento mucho, porque una de las leyes esotéricas más importantes es la ley de economía de fuerzas, de lo cual somos responsables. Cuando el Señor del mundo, en ciertos momentos de la raza atlante, ordenó la destrucción del continente, no fue por falta de amor, sino por un exceso de comprensión de la situación planetaria. Es lo que haría un buen médico, buen cirujano, ante un caso, por ejemplo, en el que un miembro debe ser amputado porque se ha podrido y está pervirtiendo todo cuanto tiene a su alrededor, y prefiere amputar el miembro enfermo para la totalidad del conjunto pueda vivir, continuar viviendo, lo cual es una forma de adaptarse a situaciones, porque entonces se busca situación total y no situación pequeña particular.